Buenas tardes a todos. La Sociedad de Reanimación y Emergencias Capítulo de Tlaxcala, estamos por cumplir 15 años revolucionando los servicios de urgencias y áreas críticas aquí en el estado de Tlaxcala. Y llevamos 15 años ininterrumpidos. Esa es una gran labor, un grupo de entusiastas compañeros cuya finalidad es finalmente que gente joven como todos ustedes se sigan preparando y sobre todo que no emigren a otro estado sabiendo que aquí se están haciendo cosas muy buenas. Esos 15 años para nosotros representa la formación de muchos médicos, sobre todo médicos especialistas, y que realmente a nosotros nos da gusto que nos encontremos en el alumno. Yo fui motivado para hacer esta especialidad, etc. Entonces, como tenemos este año cumplimos 15 años, en el mes de noviembre, pues vamos a festejar y espero que todos estén ahí con nosotros. Y sobre todo porque viene a impactar cuestiones de manejo que a veces no las contamos en el Estado. Y muchas veces cuando el manejo en el Estado no lo tenemos porque es desconocido. Y uno de ellos, por ejemplo, en algún tiempo me tocó atender pacientes que tenían insuficiencia hepática. Y la insuficiencia hepática era secundaria al consumo de hongos silvestres. La gente, ¿verdad?, sobre todo en el hongo de mamá, pero en todas estas zonas cercanas a la Malinche, pues recolectaban los hongos, las consumían, a veces usaban con un cuadro enteral y pues se les daba cualquier medicamento. Y a la gente que seguía mal, a veces llegaba a un centro de salud y finalmente decían, no, tiene una diarrea cualquiera y la razón. Y a veces llegaban con nosotros y realmente en un estado donde ya no podemos hacer nada. Y los pacientes se van. Y decíamos, no lo hicimos. Pues a raíz de todo esto, nosotros hay que hacer algo, ¿verdad? A veces el romper paradigmas, lo que se hace por mucho tiempo, es muy difícil romper, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a hacerlo de cierta forma. Y es difícil que nosotros rompamos ese estado. Entonces, precisamente, yo recordando este hecho anecdótico, va a abrir una empresa que se dedica al manejo de la insuficiencia hepática en pacientes críticos. Y esto pasa en todos los niveles. Hablamos de salud social, hablamos de Secretaría de Salud y hablamos del ISSSTE y obviamente iniciativa privada. ¿Qué buscamos? Que finalmente sepamos que existen otras cosas que podemos realizar. Y por tal motivo, esto, que ustedes estén motivados a prepararse. Y bueno, el tema del día de hoy, la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es un tema muy importante, porque en muchas de las ocasiones, cuando nosotros intubamos a un paciente, la familia, la gente que está en contacto con ese paciente, muchas veces de alguna manera se predice que ese paciente se va a morir. ¿Por qué? Porque si ya tiene un ventilador, y todos los que tienen ventilador se van a morir. Y de verdad, muchos de estos pacientes a veces se tienen en áreas de hospitalización, de medicina interna, en áreas, porque a veces ya no hay camas en terapia intensiva y se tienen que tener en un lugar, o se están en urgencias por mucho tiempo. Y el hecho nada más de conectar un ventilador, ya lo encasillamos de que el paciente va a tener una mal pronóstico. Para mí es un gusto que la licenciada maestra en administración de hospitales, Laura Angélica Vázquez Guevara, es una persona que se dedica a promover la enseñanza en la UMAE del IMSS de Puebla, haya aceptado esta invitación y que también se haya integrado al equipo de la sociedad en el capítulo de enfermería con la misma misión de transmitir conocimientos
y poder compartir las experiencias que yo viví. Les pido que me demos un aplauso para que Buenas tardes. ¿Qué creen? Que esta charla la vamos a empezar con preguntarnos qué es un error. ¿Qué es un error? ¿Alguien tiene un concepto general? ¿Qué es error? La mala actuación de esa situación. Un error es una mala actuación. Dice acá que es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía. ¿Vale? Los errores pueden manifestarse al hacer algo erróneo, y eso es un error de omisión. Pero también al no hacer lo correcto, ese error es por omisión. Y puede ser en cualquiera del momento de nuestro actuar. Puede ser desde que lo planificamos o en el momento de que ejecutamos una acción o un cuidado. ¿Y qué nos dice esta definición? Entonces, ¿qué es una infracción o un incumplimiento? Dice que es el desvío deliberado de las normas, reglas o procedimientos operativos. Y alguna vez nos han platicado, ¿no? Se le quedó la punta. Nadie se dio cuenta. Si alguien me apoya en hacerle clic para el video, por favor, pongan atención a este video. Dura nada. Vamos a ver. Si quiere decir de presentación y empecemos a ver. Ok, bueno, continuamos. Tal vez lo hayan visto. Es uno de stickers. Está el teléfono ahí adentro. ¿Lo han visto? Y suena el teléfono. Y el médico le pregunta, y la esposa dice, ¿por qué no me contestas? ¿Y el teléfono dónde está? En el abdomen del paciente, ¿no? Dijo, disculpe, no va a volver a pasar. Entonces, hablando de errores, es justamente lo que mostraba este video. Dice que aproximadamente 1.4 millones de personas padecen infecciones causadas durante la prestación de la atención sanitaria. Este es el reporte de la OMS. En los países desarrollados, la proporción de los pacientes hospitalizados afectados oscila entre un 5 y un 10%. Así es que si tenemos un hospital que tiene 300 camas, pues estamos esperando 30 pacientes que se nos estén infectando. Dice que algunos países en desarrollo, hasta la cuarta parte de los pacientes pueden sufrir alguna infección asociada a la atención sanitaria. Muy elevado. ¿Y qué dice la OMS con lo que es la carga mundial de discapacidad y daño que se le produce a estos pacientes? Dice, la OMS estima que a escala mundial cada año decenas de millones de pacientes sufren lesiones discapacitantes o mueren como consecuencia de prácticas médicas o atención insegura. Casi 1 de cada 10 pacientes sufren algún daño al recibir atención sanitaria en hospitales bien financiados, bien equipados, de tercer nivel. ¿Qué pasa en los nuestros? Obviamente este indicador es mayor. Entre el 20 y el 40% de todo el gasto en salud se despilfarra a causa de una atención de calidad deficiente. ¿Y a quién le toca dar calidad? A los seres humanos. ¿Dónde más pedimos calidad? En nuestros medios hospitalarios. ¿De dónde más pedimos? No solo somos los seres humanos. ¿Quién más está ahí implícito? Los productos que utilizamos, los medicamentos,
los insumos, desde una gasa, un cubrebocas, todo eso es parte de esta pérdida que se tiene por una mala atención o una atención de calidad deficiente. La atención insegura genera gastos médicos y de hospitalización. ¿Quién nos asume los gastos? ¿Quién paga? El gobierno. ¿El gobierno de dónde se mantiene? De nuestros impuestos. Entonces, ¿quién pagamos? O nosotros. Así es. Eso es lo que es la institución de salud pública. Y en la privada, pues obviamente el paciente. Hay pérdidas de ingreso. ¿En dónde? Donde ya no está el paciente. Por ejemplo, las empresas. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen que pagar una incapacidad. Porque a lo mejor tienen que pagar una pensión a esa persona. Discapacidad, evidentemente, y demandas. ¿No? Dice que algunos países gastan entre 6 a 29 millones de dólares por año. Y bueno, nosotros en México no estamos exentos de eso, así. Nosotros somos parte de esa estadística. Dice, entonces, ¿cuál es el daño asociado a la atención sanitaria? Una neumonía asociada a ventilación mecánica es un daño de la atención sanitaria. ¿O es una respuesta normal a las patologías de los pacientes? Es un daño. Entonces, la neumonía asociada a la ventilación mecánica está en esta definición. Dice que es derivado de planes o medidas adoptados durante la prestación de asistencia sanitaria o asociado a ellos, y no debido a una enfermedad o lesión subyacente. El paciente no debería tener una neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Han escuchado hablar de estos términos? Cuasifalla, evento adverso, evento centinela. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Quién ya ha escuchado antes? Para identificar y no iniciar una responsabilidad, y en esta responsabilidad tenemos que aprender a informar el evento y no las acciones, el evento y el evento que puede suceder. Entonces, ¿para qué nos sirve reportar? Miren, para tener estrategias de prevención. Los sistemas de salud, para que antes se certificaran como un hospital de calidad, era suficiente con que tuvieran ropa hospitalaria, tuvieran medicamentos, el personal estuviera completo. Con eso decían, este hospital es de calidad, está limpio, siempre que llega el paciente lo aceptan. En la actualidad, hablar de un sistema de calidad, eso no es suficiente. Hablar que el hospital es un hospital seguro o es un hospital certificado, los estándares tienen que ver con la seguridad y la calidad del paciente, de la atención. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, cuando un avión va a despegar, ¿cuál es el sistema de seguridad que los pilotos utilizan para decir sí, despegamos? ¿Alguien lo sabe? ¿Se lo imagina? ¿Qué puntos checan? ¿No? Bueno, vamos a nuestro carro o al carro de alguien más. Cuando yo prendo mi carro, el carro me dice sí, puede funcionar. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en un carro para saber que es seguro o inseguro, pero ya es mi decisión? Ajá, él tiene un tablero y en el tablero se prenden muchos foquitos, ¿no? ¿Los han visto? Y cuando, por ejemplo, no hay aceite, te lo marca, y cuando no hay gasolina, te la marca y te está diciendo, esto es inseguro, alerta. Ya si tú decides irte con sin aceite, sin descongelante, bueno, será tu responsabilidad. Y así hay muchos sistemas. El avión, por ejemplo, que les decía, lo mismo. Ellos tienen una torre, una base que les indica, pues, hasta lo que es el aire,
lo que es la pista, cómo está despejado, y en el momento que el piloto inicia su proceso de arranque, pues también debe de tener todo un tablero de control para decirle: tu avión está seguro. Entonces nosotros, como personal del área de la salud, y hablando de neumonía asociada a ventilación, ¿cuál es nuestro tablero de control para decir: está bien intubado, hice bien la intubación, estoy aspirando correctamente, la cánula está fija en el lugar correcto? ¿Qué tenemos de herramienta? La guía. ¿Qué más? O cada quien lo hacemos como nuestra experiencia nos lo dice. Entonces no tenemos esa parte de la medición, o no existía, mejor dicho. Entonces aparece el Consejo de Salubridad General y empieza a decir: ok, vamos a tener que hacer reporte y tener una cultura del reporte para saber cómo lo estamos haciendo, porque evidentemente sí hay herramientas, las guías de práctica clínica, pero ¿quién nos mide si lo estamos haciendo correctamente? No existía manera, porque no había una lista de cotejo, porque no había un instrumento que dijera: punto número 1, prendí el carro, punto número 2, prendió el carro. No teníamos en el sistema de salud esas herramientas e instrumentos. Entonces, en la actualidad, ¿qué tenemos? Listas de cotejo o listas de verificación, que la va a aplicar la persona que me está observando si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo correcto. Y entonces, para hacer una intubación existe una serie de pasos que tenemos que verificar si se hicieron correctos, y empieza con higiene de manos. ¿Alguien conoce esa lista de verificación? ¿Alguien más? ¿No? Pues bueno, existen estas listas de verificación que lo que nos permite es justamente saber si quien está haciendo esa intubación lo está haciendo de manera segura, de manera correcta. Y el doctor nos decía: no lo hizo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues entonces vamos a tener que reportar. Pero ese reporte, claramente lo dijo, no es para castigar. Ese reporte es para aprender, para corregir y para disminuir esos errores. Y esos reportes están encasillados en esto. Entonces nos dice aquí: ¿qué es una cuasifalla? Dice que es toda variación del proceso que no afectó el resultado, pero por cuya recurrencia implica una probabilidad importante de resultados de eventos adversos graves. Dicha ocasión cae dentro del alcance de la definición de evento adverso, pero que no alcanza al paciente. Entonces, es un evento que deriva de la atención, que puede pasar, pero por una intervención adecuada a tiempo no sucede. Por ejemplo, van a intubar al paciente, entonces llega el médico corriendo porque era la emergencia, y lo primero que hace es agarrar la cánula y va a intubar, y le dice: no, ya cayó sus guantes y no se hizo higiene de manos, y entonces no lo hace, no lo intuba. ¿Por qué? Porque alguien le dijo: no es el paso correcto. Entonces eso cae en cuasifalla. ¿Qué otro? Casi le pasaba, pero algo interno. Otro ejemplo muy claro: el paciente lo regresan de anestesia, por ejemplo, en cirugía, lo pasan a su cama, está sin familiar y no tiene barandales. El paciente gira, pero justo ahí está el médico que lo iba a revisar y lo detiene. Ya no se cayó. Entra aquí en cuasifalla, ¿no? Pero debido a la ocurrencia, debido a que esa cama no tiene barandales, debido a lo que está ahí, seguramente va a pasar si no se corrige. ¿Sí queda clara esa definición? Eso es cuasifalla. Ahora, un evento adverso.
ahí sí es el incidente que produce daño a un paciente. Ahora es más claro. ¿Qué ejemplos tendríamos de esto? Sí, adelante. Bueno, el evento adverso es el incidente que produce daño a un paciente desarrollado durante la selección, pero no originado por la causa de la enfermedad. Por ejemplo, voy a suturar a un compañero, un paciente, y utilizo quilocaína. Entonces, al aplicar la quilocaína me hace una respuesta alérgica. El evento adverso es la respuesta alérgica por el uso de la quilocaína en un paciente que puede tener antecedentes de alergia a la quilocaína, pero no es originado por la causa por la que digo, por la herida. Y ahí se convierte en un evento adverso porque no se tuvo la precaución de preguntar si el paciente era alérgico. ¿Vale? Y otro ejemplo de evento adverso. Se indica un medicamento y no se hace la identificación del paciente. Y no era el paciente. Por lo tanto, no era el medicamento, no era la dosis, y se le produce un daño al paciente. ¿Vale? Ahí entró como evento adverso. Y pues el más grave, el evento centinela. Dice que es un suceso imprevisto que implica la muerte, un daño físico o psicológico permanente, o una pérdida grave de una función o una cirugía incorrecta. Y pues bueno, esta es una situación muy grave, ¿no? Porque implica, no hay manera de solucionar el daño que se le hace a la persona. Entonces ahora el termómetro para medirnos qué tan la atención es de calidad o no, tiene que ver con esto. Pero no es malo que lo reportemos. Esta es una cultura que nosotros tenemos que ir modificando, porque al final, ¿qué creen? Que muchas veces nos va a tocar a nosotros estar de ese lado, o alguien que queremos y le decimos, no, tenemos que ser el mejor médico que lo atienda, la mejor enfermera, el mejor hospital, lo más rápido, el de mayor calidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer reportando y lo vamos a hacer corrigiendo, porque lo importante de esto es que se corrige, se prevé. Doctora, perdón. Bueno, creo que es importante, antes de que usted continúe, en efecto adverso, nosotros sabemos que muchos medicamentos, sí, comentaba, digo que toca un aspecto que se llama efecto adverso, y si se dan cuenta, o si nos damos cuenta, este constituye algo serio para el paciente, algo delicado, que incluso, pues yo no dudo que a veces sea calificado como negligencia médica, y eso es importante que se defina bien. Un efecto adverso también lo tenemos a diferentes medicamentos, y el médico no es un ser humano como muchos otros, y no va a saber exactamente qué paciente va a presentar tal o cual efecto adverso. Si la ley es solamente ley y la medicina no es matemáticas, entonces ese médico puede ser castigado, puede ser un médico en formación, negligentemente, pero yo diría por la autoridad correspondiente. Y esto sí es importante que se defina como parte de la cultura de esta población y de la población en general, ¿no? Un ejemplo, yo tengo que aplicar penicilina a la paciente porque tiene una faringitis aguda. Le pregunto, señor, ¿no es alérgica a la penicilina? No, doctor, no soy alérgico. El médico hace la indicación, la enfermera o a veces el mismo médico aplica el medicamento y la persona presenta un choque anafiláctico. Ahí, ¿cómo se catalogaría? O sea, ¿qué calificación le vamos a dar? Hablando de cultura y social. Sí, muchas gracias. Bueno, es importante aclarar que no es efecto adverso de lo que hablamos, es evento adverso.
El efecto adverso sí es otra situación que usted acaba de decir y tiene que ver con medicamentos, con la respuesta que se tenga. Pero el evento adverso engloba una serie de reacciones o de situaciones que se dan al paciente y que sí son derivados, al final de cuentas, de una mala práctica. Como consecuencia de ello, lo define, no venía con esa lesión y solo se da derivado de la atención. Si el paciente tiene un efecto adverso del medicamento, bueno, y es el paciente correcto, la dosis correcta, la dilución del medicamento, la velocidad de infusión, y aún así presenta un efecto adverso, pues bueno, no es situación que nosotros estemos comprometidos, ¿no? El cuerpo, aunque siempre le estemos administrando ese medicamento previamente, lo puede presentar, pero ahí no hay una situación de compromiso de nosotros como profesionales. Entonces, aquí dice que el evento adverso, es un elemento clave, dice que se define como aquel daño que se produce en el proceso asistencial y que no es atribuible directamente a la enfermedad que padece el paciente, ¿no? Constituye, por lo tanto, uno de los principales problemas relacionados con la seguridad del paciente debido a su frecuencia y al impacto que se tiene. Entonces, ¿qué es seguridad? Si estamos hablando de tanta lesión, también nosotros damos atención con seguridad y con calidad. En efecto, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Entonces dice que seguridad es la ausencia, prevención y mejora de resultados adversos originados como consecuencia de la atención sanitaria. Dar una atención segura es reducir el riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Y bueno, ¿quién es Hipócrates? ¿Vale? El padre de la medicina. Y de aquí nacen de hecho los principios de la atención y del quehacer. Y entonces cuando se hace el juramento es primero no hacer daño, sobre todo no hacer daño, ante todo no hacer daño, primero que nada no dañar y antes que nada no dañar. Y también en enfermería, hay un juramento y dice que me abstendré de todo cuanto sea nocivo o dañino y no tomaré ni consumiré cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud. Evidentemente nuestro trabajo es ayudar a la persona vulnerable a que se integre lo más pronto a su actividad. Entonces dirán, ¿y qué pasó con la neumonía? ¿No el tema era de neumonía? Pues no me perdí. Aquí vamos. Dice que la neumonía pues es la inflamación de ese parénquima pulmonar ocasionada por un proceso infeccioso adquirido después de 48 horas de estancia hospitalaria. No estaba en periodo de incubación a su ingreso y que puede manifestarse hasta 72 horas después de su egreso. Entonces, de todo lo que ya les hablé, ¿en qué se convierte la neumonía? En un evento adverso. ¿Qué creen? Muchas veces llega el evento centinela, porque vamos a ver cuántos pacientes fallecen. Esta es la importancia del trabajo de la atención del paciente con neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no? Miren, dice, en pacientes con infecciones intrahospitalarias, que se acuerdan al inicio les hablé de dinero, de estadística, de cuánto dinero se invierte en este tipo de pacientes. Dice que aproximadamente el 60% de las muertes se asocian con neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, cuando el doctor Bello me presentó, decía, es que si ven al familiar que el paciente lo van a intubar, ya lo están matando, ¿no? Se va a morir. Pues miren que no están tan no cierto, ¿no? 60%. Y estamos hablando del promedio. Hay hospitales que tienen y alcanzan estadísticas más altas. Por eso es importante hablar de la neumonía.
Vemos, dice el Instituto Mexicano del Seguro Social informa algunas de las estadísticas que tiene. El hospital donde yo me encuentro, y les voy a hablar en un momento, es una unidad médica de alta especialidad. Y acá dice que la frecuencia es de 10.6 hasta 16.8 casos por 1000 días ventilados. Muy alto. Hay muchos factores, sí, que se asocian, ¿no? No solo es el factor humano, como lo vimos al inicio, la misma edad del paciente, la comorbilidad, las situaciones del hospital, como la calidad del agua, de los dispositivos invasivos, los días de hospitalización, el tipo de servicio, el tipo de paciente. Todos estos son factores que predisponen esa alta morbilidad y mortalidad de los pacientes con tubo endotraqueal. ¿Cuál es la situación actual que nosotros vivimos en la UMAE? 2017 tuvimos 15.744 ingresos hospitalarios, de los cuales 1.156 fueron infecciones nosocomiales, con una tasa de 7.44. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una cama en una unidad médica de tercer nivel? En la terapia intensiva, 35.000, un poquito más. ¿En alguna institución de salud privada? ¿Alguien tiene el costo? Más o menos está en unos 35. Solo del día cama, 50.000 pesos. Vean, de esas infecciones que les hablo, que están en el hospital, el tema que tenemos acá son neumonías. El 36% de esas infecciones corresponden a neumonías en el hospital. ¿Cuál es el impacto? Evidentemente agrava la patología, prolonga la estancia hospitalaria. En promedio estos pacientes se quedan de 7 a 14 días. Entonces, tan solo por el día cama de terapia intensiva, pues empezamos a hacer cuentas y la verdad que son bastantes millones. Causa discapacidad, a veces permanente, aumenta la mortalidad, aumenta los costos económicos. ¿De quién aumenta los costos económicos? De la institución, ya hablamos. ¿De quién más? De las familias. De la familia. ¿De quién más? De las empresas que pagan las incapacidades. Y también estamos nosotros como profesionales del área de la salud, porque imagínense en un hospital de tercer nivel que tienen en promedio 12 pacientes y todavía tener a alguien más con ventilador. ¿Cómo sale nuestra guardia? Salimos agotados, salimos cansados. ¿Vale? Entonces realmente este costo, pues sí, lo pagamos todos. Y dicen que causa un elevado costo familiar y personal. Y cuando el que fallece es el que provee, pues sale mucho más caro. Aquí tenemos el diario oficial de la Federación, publicado los costos para 2018. Dice: día paciente en terapia intensiva, 35.400 pesos. Hablando solo de cama. Ya si lo pasan a hospital, pues bueno, ya está más accesible. Ahí el día cama está en 6.500 pesos. Entonces, ¿qué hacer con la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Este es un compromiso de todos los que manejamos estos pacientes. ¿Y cómo es que vamos a trabajar? Pues en la prevención. Este es el punto más importante. Dice que se debe tener un control eficiente de infecciones nosocomiales. Hay que poner atención en eso. A veces no damos tanta importancia. El paciente tiene fiebre. Ayer también hubo fiebre. Pero aquí no reportamos. Hay un comité, hay que reportar. Uso adecuado de antimicrobianos. Y ahí empezamos a hablar de guías de práctica clínica, ¿no?
porque a veces llevan dos administraciones de la dosis y ya cambiamos el antibiótico, y luego lleva otro turno y volvemos a cambiar el antibiótico, y así vamos creando resistencia. Limitar los días de estancia de procedimientos invasivos, y eso es una valoración continua, es un apego. A ver, tiene una sonda vesical, ¿realmente la necesita? Hay que estarlo valorando. Ok, se intubó, salió de cirugía, hay que estar pegados al paciente. ¿Requiere? ¿Hay una razón para que la tenga o solo porque mi guardia no quiero que se complique? Evaluar bien el ambiente si requiere continuar con la sedación, una extubación temprana, una profilaxis para la úlcera péptica y una profilaxis para la trombosis venosa profunda. Es parte de la prevención, pero esto es muy importante. Nos habla de difusión de la información y la vigilancia de la adherencia del personal de salud a las buenas prácticas. Y entonces, si ya tenemos un paciente que se tuvo que intubar, ¿qué sería lo primero que deberíamos de saber para el manejo de estos pacientes? ¿Qué actividades, qué cuidados? Sería el lavado de las manos, el uso de guantes, el uso de cubrebocas. Yo creo que es conocer qué parte del organismo estamos invadiendo para saber qué debemos hacer, porque si no conozco cómo es la cánula y tampoco sé dónde queda, a la hora que la manipule, pues no voy a saber ni qué le hago, porque no voy a saber qué más tengo que hacer. Así es. Okay, es una parte muy importante. Y vamos a ver cómo las guías de práctica clínica nos habla de esto, miren. Y se los puse porque me llamó mucho la atención. Esta parte la hacen los médicos sin problema. Digo, no hay ni que hablar, hay quien es intensivista, hay quien es internista, que tiene que manejar las dosis exactas, apegadas simplemente a esquemas, ¿no?, que se tienen que manejar. Pero cuando habla de pequeñas intervenciones, las pequeñas intervenciones representan el salvarle la vida al paciente, tan importantes como la administración de los medicamentos, y nos habla de cabecera entre 30 y 45 grados. Y no sé si todos han estado ya en áreas hospitalarias, pero de repente vemos que los pacientes con tubo endotraqueal los tenemos en decúbito dorsal total, ¿vale? Y que todavía los dejamos ahí un buen rato, o que acaban de tomar alimento y el paciente está prácticamente en decúbito dorsal total. Ella nos dice perfectamente entre 30 y 45 grados. ¿Qué más nos dice ahí? Nos dice que tenemos que vigilar la presión del tubo endotraqueal. Son ahí pequeñas intervenciones que representan grandes soluciones. Efectuar succión endotraqueal y subglótica. Pero acá, cuando nos dice efectuar succión endotraqueal y subglótica, es todo un conjunto de procedimientos que hay que hacer. Y el primer punto es valorar. ¿El paciente necesita que lo aspire? ¿O solo porque ya va a ser mi cambio de turno? ¿O solo porque ya viene la compañera y la que viene es muy exigente? ¿O porque el médico dijo, ay, yo no doy secreciones, aspírelo, vamos a respirar? Hay que explorar al paciente, hay que conocer a ese paciente. Entonces, para hacer esta succión endotraqueal y subglótica, primero hay que hacer una exploración física. Realizar drenaje del tubo del condensador del ventilador, porque luego ahí está nadando en agua ese tubo y nadie le hacemos caso. Evitar sobredistensión abdominal. Hay que ver, a veces no nos damos cuenta si el paciente tiene alimentación por sonda nasogástrica, orogástrica, pero ¿y cómo está su abdomen? ¿Lleva poco? Evitar posición supina. Y seguimos con las pequeñas intervenciones. El doctor nos decía realizar medidas de higiene de manos. Esto es una práctica muy olvidada, es una práctica muy básica y que no nos lleva más de 60 segundos. Precauciones de contacto en forma estricta,
y barreras máximas de seguridad. 3 puntos importantes que debemos de realizar. ¿Vale? ¿A qué se refiere con precauciones de contacto en forma estricta? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, aquí nos dice desde tener la vestimenta que debemos utilizar, y ya lo mencionaba: uso de cubrebocas, uso de un campo que se le debe colocar al paciente si se va a intubar o si se va a aspirar, el uso de la bata, el uso de los guantes, de gogles o caretas si la necesita. Y las barreras máximas de seguridad, pues empezamos con lo mismo, lo que es el de higiene de manos. ¿Dónde debe realizarse la higiene de manos óptima? ¿Alguien vio esa película? ¿Qué iba a hacer ese villano? Iba a destruir un hospital, ¿no? Pero ¿qué creen? ¿Qué hizo antes? Se lavó las manos. Entonces era villano, pero no era tan malo, ¿no? Como nosotros, como personal del área de la salud, se nos olvida lavarnos las manos y no lo hacemos, y decimos: ay, yo no tengo tantos microorganismos como para contaminar al paciente. Y entonces ahí en esa diapositiva vemos que dice el punto de atención. ¿Y cuál es el punto de atención? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el punto de atención? ¿No? Pues el punto de atención se refiere al lugar donde está el paciente que se le va a realizar un procedimiento, estamos nosotros como personal del área de salud y evidentemente el procedimiento que vamos a realizar. Para este tema, a intubar a un paciente o hacer una aspiración de secreciones. Es ahí justo donde tengo que hacer la higiene de manos. Pues bueno, este es el hospital, es la UMAE, para quien no lo conoce, que es el hospital de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues bueno, ahí estamos trabajando mucho con esta patología, porque representa de verdad un reto importante, porque estamos implícitos muchas personas. No solo es el médico, no solo es la enfermera, también está INALO, está en lo que tiene que ver con los dispositivos de calidad. Y aquí vemos en este modelo de Arison o el queso suizo que el problema cuando sucede una neumonía es cuando todo se alinea y salga un daño, que es la neumonía. Aquí podríamos hablar de una técnica inapropiada. No sabía aspirar secreciones, no sabía intubar, por ejemplo, ¿no? Una comunicación deficiente. No supimos decir cómo se tiene que manejar ese paciente, a ese personal nuevo que llegó, a ese estudiante que está con nosotros, que nos dice una formación inadecuada. No tenemos el conocimiento, somos personal nuevo, no te vas a tal área. Tú, pero no lo sé hacer, te vas a tal área. Entonces miren, a este quesito o a este paciente le pasó todo. No tenía técnica, no hubo comunicación, no estaba formado, la supervisora o el médico adscrito no los checó a ustedes. No se monitorizó eficientemente al paciente y ¿qué creen? Se le hizo un daño. Entonces el principio fundamental de la atención es el componente crítico de la gestión de calidad. Cuando queremos hablar de calidad, pues entonces tenemos que tener muchos saberes para poder realizar. La combinación compleja de procesos, tecnologías y la interacción humana resulta en un porcentaje elevado de eventos adversos. Entonces, ¿qué estrategias deberíamos de hacer para disminuir la mortalidad, la morbilidad y los costos? Con lo que les he platicado. Quiero escucharlos a ustedes. Entonces, ¿qué proponen en el manejo de este tipo de pacientes? Correcta capacitación de personal médico. Aquí habla de capacitación. ¿Qué más? Una buena higiene también. Una buena higiene de manos.
dimos? Bueno, en este caso sería para iniciar una buena práctica del conocimiento y el actuar. Ok. ¿De dónde creen que deben hacer esta parte de las estrategias? ¿De los directivos? Es nuestra responsabilidad y somos todos un equipo. ¿De quién más? Yo creo que lo más importante aquí es actitud y compromiso individual. Saber que todo el personal que está en las áreas hospitalarias implica una gran responsabilidad de conocer absolutamente de todo. Así es. Y si no, lo tenemos que capacitar, ¿no? Entonces alguien decía, estas ideas, miren ahorita cuántos somos, no tengo idea, ¿cómo son? ¿80? Supongamos que somos 80 y que estamos en contacto con estos pacientes. Entonces esto es lo que tiene que innovar nuestro hacer, nuestra actitud. Entonces ya vimos algunos puntos importantes que parecen muy básicos, pero que son muy importantes para distinguir. Tiene un pensamiento, dice, la vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Qué difícil es el que estemos nosotros con la vida de las personas en nuestras manos. Imagínense una terapia intensiva que depende al 100%. Un paciente en hospital con este ventilador que depende al 100% de nosotros. Entonces, esto que sirva para que nosotros tomemos conciencia de nuestro quehacer, de nuestro actuar. Yo sé que con esta charla no vamos a aprender a manejar al paciente, no era mi intención. Mi intención es que ustedes vean un panorama amplio de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, que la estadística lo demuestra, que los costos que implican llegan hasta la vida del paciente. Entonces, cuando veamos a un paciente con un ventilador, pues no minimicemos la atención que le estamos dando. Al contrario, ¿no? Que nosotros pongamos y que mucha atención en lo que tiene que ver con el trato a estos pacientes. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Doctor Bello, tengo un video, pero pues ya no sé si se abre. Con esto terminamos. Pues no sé si exista una pregunta aquí. Sí. Bueno, mencionaba una parte de que la profilaxis de la úlcera péptica. Entonces, ¿cómo puede provocar la ventilación a úlcera péptica? Mira, se han hecho estudios muy importantes, sobre todo en aquellos pacientes que tú vas a intubar de manera urgente. Por ejemplo, un paciente que está hospitalizado, que llegó por un cuadro diarreico, y es por un abuelito que tiene ya secuelas de BC y que está complicado. Y que este paciente, una de las complicaciones es que puede tener una neumonía por aspiración. Todos los estudios que se han demostrado, la profilaxis, sobre todo de la úlcera gástrica, es que si nosotros les damos sucralfato o omeprazol, va a evitar que el paciente tenga esa broncoaspiración. El sucralfato va a ser como una rata y va a evitar que haya un reflujo. Se utilizan los dos porque más ha dado respuesta y sobre todo evita que el paciente curse con este tipo de neumonías es el sucralfato. Ese es uno de los mecanismos. Pero algo que habló Laura es muy importante. En muchas de las ocasiones nosotros decidimos intubar a un paciente por la condición que quiere. Y a veces el hecho que diga, antes que vaya a intubar, vete a lavar las manos. Y lo primero es que nos ponemos como leones.
me ve el paciente? ¿Cómo me está vigilando? Entonces, es una actitud. Entonces, para que nosotros y para que el paciente le vaya bien, también nosotros tenemos que cambiar. Yo siempre les digo, a ver, ponte el gorro, ponte el cubrebocas, te lavas las manos y te ponen los guantes. ¿Qué pasa? Hacen todo al revés. Me lavo las manos, me pongo el cubrebocas y ya me. Por lo que se trata de hacer las cosas bien. Entonces, primero me pongo el gorro, cubrebocas, me lavo las manos, me pongo guantes. En algunas unidades de urgencias y de terapia intensiva, al paciente antes de intubarlo, acuérdense que cuando vemos todo lo que es preparación del equipo de intubación, al paciente le hacen un cepillado de dientes. Le cepillan los dientes. ¿Con qué? Con clorhexidina. Porque se ha demostrado que el paciente también, ¿dónde tenemos más gérmenes? ¿En qué parte? La boca. Entonces, hay un personal de enfermería que se encarga del cepillado de dientes y ya está listo. Entonces, preparan al paciente para la intubación. Y la otra, yo lo que he visto, pues en un campo estéril, ahí colocamos la hoja del laringoscopio, porque acuérdense que la hoja del laringoscopio va adentro, en la búsqueda de los cuerdas vocales de la laringe. En ese momento, ya tengo mi cánula, no la abro hasta que voy a intubar. O sea que me está asistiendo, me la tengo ahí lista, sin contaminar. Yo tengo un campo estéril. ¿Qué pasa en una intubación? ¿Cuántas veces crees que se acercan? Bastantes. ¿Y qué hacemos? Pues contaminamos más. Entonces, para intubar a un paciente debe estar la persona que va a intubar, no solamente el médico, la enfermera que puede intubar, siempre cuando esté bien preparada. La persona que está asistiendo a los medicamentos, ¿por qué? Porque hay que sedarlo, hay que relajarlo, ¿verdad? Y la persona que está circulando, porque a lo mejor en ese momento, en lugar de tener solamente una cánula, necesito dos cánulas. Y a lo mejor la que está de circulante le va a hacer el cepillado de dientes, un lavado de la cavidad oral. Entonces eso se ha demostrado que minimiza la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Otra cosa importante, lo que hablaba acá, la elevación de la cabecera del paciente. Entonces, en estudios recientes se llama abrazo rápido. Y una de las indicaciones para evitar la neumonía es la elevación de la cabecera a 30-35 grados. Pero a veces el paciente le toca baño. ¿Cómo lo voy a bañar si está elevado en la cabeza? Entonces hay que educar al personal que trabaja con nosotros. Decirle, si lo va a bañar, necesito que la cabeza esté. O la otra, están pasando alimentación por la sonda y le bajan el respaldo. Y el paciente puede respirar. Entonces empieza con estertores, empieza con fiebre. Pues el paciente se complicó por una mala técnica. ¿Sí? Entonces, son de los cuidados que nosotros debemos realizar. Y la otra es que a veces el paciente, cuando está intubado y probablemente ni siquiera necesita algún antibiótico, le zumbamos los de más alta resistencia. Dicen, por si las dudas, como ya está con ventilador, lo más probable es que le dé la pseudomonas venenosa. Entonces, es importante saber qué flora tenemos en nuestro hospital y qué medicamento podemos utilizar. Y no abusar de los antibióticos. ¿Por qué? Porque se habla que en el 2050 no va a haber ningún antibiótico, ¿verdad?, que podamos combatir por la pseudomonas. De hecho, hay pseudomonas que son muy resistentes y el paciente se muere de sexo. Y si vamos al paso, yo creo que en el 2030 vamos a estar con esas características. Con esto terminamos. Yo espero que les permita un poco la reflexión de este video. Si me apoyan con la luz, por favor. In a hospital ward somewhere in America.
She came to be a post-op after having had a dental. So doing a little bit of everything. Yeah. But this IV line still really hurts. Well, like I said, I can try moving it to the other arm. Whatever you could do. Sure. Is that a rash? My cat scratched me a few days ago. I told him when he took my history. Okay. It shouldn't be a problem if the IV is down by the breast. Thanks. Sorry to be such a bother. I'll be back in just a minute. The probable source of the infection was down the hall. Tom wasn't even supposed to still be there, but he contracted a MRSA infection at his surgical site. His daughter, Kelly, unfortunately didn't understand that even though she was just a visitor, she was also a part of the healthcare team. Hey, my dad could use an extra pillow for his back. Okay, I'll bring you one in just a second. Kelly had been educated by a nurse about the barrier precautions and the dangers of healthcare-associated infections, but she didn't quite grasp how just one lapse can cause infection to spread. Dina, she was a good nurse, but was burned out with stresses at work and home. I know you're always busy with all the paperwork you're doing, but if you get to us soon. She wasn't going the extra mile to ensure the safety of patients. I just need another minute or two, and then I will bring you a pillow. Yes. Thanks. She recognized Kelly wasn't using the gloves correctly, but didn't use the opportunity to educate, and didn't take personal responsibility for cleaning a potentially contaminated surface. Whitney's IV still hurts. I'm going to try moving it to the other arm. Can you cover Mr. Daniels for a few minutes? Yeah, I wasn't going to finish this anyway. Thanks. Nathan, he was the director of the post-op unit. He'd come back from a conference on patient safety and infection control, motivated to make a difference. But he never instituted a sustained effort. Real change never happened. So an otherwise responsible new nurse just out of school never got the message. She was using gloves, so she didn't also feel the need to wash her hands. Nathan staff did everything right when he was around. But there was no sense of ownership, no real change. There wasn't 100%. So much better, thank you. Let me know if there's anything else you need. Straight A's this semester and $1 million. Okay, save sites no more. Just plus. The infection preventionist working in the post office, Janice. Janice couldn't successfully implement a team approach to infection prevention. Hey, can I talk to you for a minute? Why? What's wrong? She was always considered an outsider. Nothing's wrong. I just wanted to follow up with you on some ideas. She lacked the skills to successfully coach staff members, and so everyone's awareness of healthcare-associated infection suffered as a result. Is it cold in here? I don't think so, but I can get you another blanket. The nurse made a note chart, but didn't alert anyone until after shift change. Temperature of 101, blood pressure of 145 over 97, nothing moving in her GI tract, hypoactive bowel signs. Looks like it's illness. Guess she's staying another day. Let's see what Dr. Kennedy says. Thanks. And well, in his third year of med school, he long to make a difference. A temp of 101 is fairly typical for appendicitis. Let's monitor the post-op radiolase for 24 hours. The patient got worse. She's been acting a little confused, but her temperature went back down. What concerns me is her arm. Manuel had been watching the case all day. He suspected the patient's condition was getting much worse. I saw that. But it's here in her history. Her cat scratched her arm and she got a rash. Did you read her history, Manuel? Let's take Dr. Kennedy directed the team to continue the antibiotics already prescribed for appendectomy and closely monitor the condition. Monitor for peritonitis. I'm on call this weekend to alert you if she doesn't respond. But Manuel's rotation in post-op was almost over and he didn't want to stay his number. Manuel accepted the attending's course of action without objection. When it came time to make a difference, he didn't speak up. Even though the problem was staring him in the face. 48 hours later, the nursing assistant took Whitney's vitals at shift change, including a temperature of 97 and blood pressure of 90/60. But Manuel just reported it and never related to the nurse or bothered Dr. Kennedy because it was their weekend. It was a chain of events that should not have happened. By the time she reached the ICU, she was suffering from organ failure as a result of sepsis. And then... Hey, Dr. Green. Everyone. The ICU just called me. Whitney from 204. She had a MRSA infection in her bloodstream. She passed away. I'll be around to talk with everyone, but any one of several individuals could have made a better decision, and Whitney might be alive today. She came in with appendicitis. But everyone knew that a patient had just died from poor infection prevention and poor communication. what's wrong? What could they
they say? They said what had too often been said. How can I help you? What happened? Whitney joined countless others who died of the infection acquired during their care. But you know what? It doesn't have to be like this. This is not the outline. You have a second chance to go back in time and make new decisions as 5 of these characters. See if you can make choices that change their approach to healthcare-associated infections and prevent this outcome. Get it? This is you. This is you. This is you. This is you. And this is you. Go back in time and make better decisions so that this is you. And not this. Take a walk in their shoes. If you're smart, you can improve quality of care and save patient lives. Así es, y nos pasa en el día a día en las áreas hospitalarias. Entonces esas personalidades de a veces verlo y hacer que no me importa, omitirlo, no conocerlo, todo lo que implica lo que está al cuidado del conocimiento y a la toma de decisiones. Porque dice una frase que no hay algo más contradictorio que entre un paciente, ¿no?, por una situación y saca con un daño mayor, cuando los que sabemos cuidar somos nosotros. ¿Vale? Entonces, pues fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias por estar.